¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Oh sí, Señor, y queremos decirte gracias, amado Dios. Gracias porque tu palabra nos enseña que tú eres Jehová, nuestro guardador, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres ese Dios que nos socorre, que nos ayuda, que nos fortalece en medio de las dificultades. Dios, gracias te damos, Señor, y hoy declaramos que tú eres el creador de los cielos y de la tierra, Señor. Declaramos que solo tú eres digno de alabanza, de gloria, de honra y de exaltación, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Aclamad a Dios con alegría, cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras.
Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Oh sí, Señor, hoy te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este momento de la palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque es tu palabra lo que nuestra alma necesita, Señor. Gracias, porque es tu palabra, bendito Dios, la que trae integridad a nuestras vidas, Señor. Y aún dices tú con tu palabra que no seremos avergonzados, Señor. Por eso hoy te damos gracias, Señor, por la palabra que tienes para con nosotros. Gracias, amado Dios, porque es tu mensaje para la iglesia, Dios. Hoy te pedimos que bendigas a nuestro pastor, que coloques aceite fresco en su lámpara y que tú le reveles la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
naciones por tu vida, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida, y naciones por tu vida, y naciones por tu vida. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Hoy queremos, amado Dios, darte gracias, Señor. Gracias por la protección que has tenido para con nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, porque nos has enseñado a confiar y a esperar en ti, Señor. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú eres un Dios que permanece para siempre. Por eso hoy con cánticos, con alabanzas, con gloria, nos presentamos delante de ti, Señor, y declaramos que Jehová está alrededor de este pueblo. Declaramos que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, Señor. Recibe nuestras alabanzas y recibe toda nuestra exaltación. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26. Vamos a leer los versos 4 y 5, luego el 7 y el 8 y posteriormente el 10 y el 11. Dice: Uzías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Dice en el verso 7, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso.
Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Masías, gobernador, y de Hananías, uno de los jefes del rey. En el verso 15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Verso 18. Y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Verso 21. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Te damos gracias, Señor, en esta mañana estamos delante de ti, estamos exaltando y glorificando tu nombre, dándote gracias por el alimento de tu palabra, por el pan que tú envías cada mañana, Señor, para sustentar nuestra vida de fe, para fortalecer nuestros espíritus. Te pedimos que nos hables a cada uno en el nombre de Jesús. Entonces, dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, en la Nueva Traducción Viviente, voy a leer algunos versos. Dice: el rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Uzías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Pero cuando llegó a ser poderoso, Uzías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Bueno, estos pasajes, estos versos del capítulo 26 del segundo libro de Crónicas, pues están hablando acerca de un rey llamado Uzías, rey de Judá, quien era hijo del rey Amasías. Y Amasías, pues como lo dice la palabra de Dios, fue un rey que se condujo bien delante de Dios, tuvo un buen gobierno, fue prosperado, recibió la ayuda del Señor, y uno de sus hijos, Uzías, heredó el trono. Cuando Uzías heredó el trono o subió al trono, era muy joven, muy muchacho, tenía 16 años. Sin embargo, a pesar de su juventud, dice la Escritura que persistió en buscar a Dios. O sea, fue un joven que insistió en su búsqueda del rostro de Dios, en buscar agradar a Dios. Y es bueno tener en cuenta que cuando nosotros hablamos o nos referimos a buscar a Dios, estamos expresando que es la
búsqueda de la relación, de la comunicación con Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios, fundamentalmente lo que estamos buscando es, por una parte, agradarle a Él con todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras acciones, con lo más íntimo nuestro, que son las intenciones que están en el corazón, y también, aparte de agradarle, es contar con su presencia, que el Señor, por el agrado que tenga en nosotros, venga a habitar en nosotros, a hacer morada con nosotros o en nosotros, y así pues tendremos, por supuesto, el poder, el favor de Dios de una manera muy generosa, prácticamente irrestricto, como en el caso del Señor Jesús, que Él contaba con el favor de su Padre en todo momento y en toda situación. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues estábamos diciendo que el rey Usías fue un hombre que buscó a Dios pese a su juventud, y mientras estaba de sumo sacerdote Zacarías, él buscó muy bien al Señor. ¿Y por qué digo que lo buscó muy bien? Porque vemos un respaldo extraordinario de Dios en la vida de Usías. Sí, lo primero que es notorio es que él se volvió fuerte en contra de sus enemigos, en contra de los que le hacían la guerra. Y eso en la vida del creyente que se dispone a buscar a Dios, que persiste, que no busca a Dios un día, una semana, o 2 años o 3 años, sino que persiste, que es constante en la búsqueda del rostro de Dios, del favor de Dios, del poder de Dios. Vemos eso, que poco a poco va siendo libre de sus enemigos, de las ataduras, de las circunstancias que anteriormente lo doblegaban o lo mantenían cautivo. Y entonces eso vemos en el rey Usías, que empezó a hacerse fuerte en contra de sus enemigos. Ya los enemigos no lo vencían, al contrario, lo reconocían y le pagaban tributo. Sí, también dice la Escritura que fue un hombre que en la parte económica prosperó mucho, un hombre que era amigo de la agricultura, que tenía sus ganados, que tenía sus cultivos. Entendemos que tenía sus cosechas, y el campo, pues la tierra es la fuente de la riqueza. Cuando un país, una nación o una persona tiene éxito en la labranza del campo, pues va a obtener muy buenos resultados económicos. Y eso lo soportamos en el hecho de que Usías en su gobierno tenía un ejército muy grande, de más de 307,000 soldados, y este capítulo 26 del segundo libro de Crónicas dice que todos eran soldados selectos, no eran inexpertos, no eran lo que nosotros aquí en Colombia conocemos como soldados profesionales, y todos estaban muy bien armados para su época, con lanzas, con arcos, con espada, con escudos, con corazas, con cascos, en fin. Y pues sostener un ejército de más de 300,000 personas, que era comandado por un grupo de más de 2,000 personas, eso pues se necesitan muchísimos recursos económicos. Y aparte de eso, pues dice la Escritura que Usías se consiguió, o con la ayuda de unos ingenieros, pudo construir en las torres de Jerusalén, en las murallas de Jerusalén, torres de donde tiraba flechas, piedras grandes, para todo eso como una estrategia de seguridad nacional que le corresponde a un rey o a un presidente. Eso siempre ha sido así, desde que el ser humano dejó de
de vivir en tribus y formar reinos y todo eso, eso ha sido muy notorio, ¿sí? En las tribus pues era algo muy incipiente el sistema de defensa, pero cuando ya hay gobiernos, hay estados, hay naciones y por sobre todo hay recursos, entonces ya se puede invertir en un ejército, en armamento, en defensa, ¿sí? Y así era la vida de Usías. Pongámosle si subió al trono a los 16 años, que haya llegado a la cúspide, a la parte más alta de prosperidad, de respaldo de Dios, de estabilidad en su reino, haya tenido por ahí unos 28 o 35 años, dice la Escritura que fue ayudado maravillosamente por el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios derramó una gracia muy especial sobre la vida de Usías, y esto de la gracia y de ser ayudado maravillosamente por Dios para nosotros tiene una connotación muy importante, y es que recordemos que el padre de Usías, el rey Amasías, hizo bien las cosas delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Usías, de quien estamos hablando y de quien habla el capítulo 26, era la segunda generación. ¿Listo? Su padre había hecho las cosas bien y él como segunda generación pues también inicialmente dice que persistió en buscar a Dios hasta que se hizo, dice literalmente en la versión Reina Valera, se hizo altamente poderoso. ¿Listo? Y fue ayudado maravillosamente por Dios. O sea, uno tiene que pensar, que detenerse a pensar muy bien en las palabras que la Biblia usa. ¿Sí? Cuando dice que fue altamente poderoso, pues ya le digo, un ejército de más de 300,000 personas y una prosperidad extraordinaria. La prosperidad económica da poder, eso es definitivo, eso es claro. Entonces, esa era la condición del rey Usías, altamente poderoso y también, o más bien llegó a ser altamente poderoso porque fue ayudado de una forma maravillosa. Y nosotros lo hemos visto a través de la historia de Israel, lo hemos visto a través de la historia de la iglesia, lo estamos viendo en nuestro tiempo como la segunda generación de los que hemos creído en el Señor Jesucristo, de los que hemos persistido en buscar al Señor, de los que hacemos parte de este ministerio. Lo hemos visto cómo el Señor a nosotros nos ha bendecido y cómo ha bendecido a las generaciones siguientes, a la segunda, a la tercera generación. Eso es muy bonito, sí, porque hace parte de las promesas de Dios. La bendición va en aumento, generación tras generación. Por eso dice que nosotros vamos de gloria en gloria. Todo eso, les digo, es muy interesante tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues si Usías fue un hombre que supo buscar a Dios, Dios se dejó hallar por Usías. ¿Por qué? Porque Dios nunca bendice al impío e indolente, ni niega su bendición al piadoso y diligente. Aquí vemos en los primeros años de Usías que fue un hombre piadoso y entendemos que fue diligente por todo lo que logró, todos los resultados que obtuvo. Y si eso fue con Usías, eso es con todos, porque Dios no hace acepción de personas. Si nosotros somos piadosos,
si nosotros somos diligentes, pues vamos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Ahora bien, hay una parte pues de la vida del rey Usías que ustedes ya se pudieron dar cuenta, quizás ya la han leído anteriormente, que es tristemente, hay que decirlo, tristemente muy negativa y muy desafortunada, ¿sí? Y es que cuando Usías se vio así poderoso, exaltado por Dios, ayudado maravillosamente por Dios, pues se volvió orgulloso. ¿Y en qué sentido se volvió orgulloso? En que entró en el santuario, entró en el lugar santísimo, donde le era prohibido entrar, y quiso ministrar, ofrecer incienso. Se tomó una atribución, una dignidad, una honra que a él no le era dada. Sí, Usías, hay que entenderlo, fue un hombre muy honrado por Dios, con la más alta dignidad que un ser humano puede tener, llegar a ser rey, tener un pueblo grande, poderoso y bendecido bajo su gobierno. Él tenía esa dignidad, esa honra extraordinaria dada por Dios, pero no tenía una honra que era ministrar en el lugar santo o en el templo. Esa honra estaba reservada por Dios para los sacerdotes, para los descendientes de Aarón, para los sacerdotes hijos de Aarón. ¿Listo? Y entonces uno ve, por ejemplo, en los ancestros de Usías, que ellos tuvieron una práctica diferente. No me refiero al papá de Usías, a Amasías, no, a los ancestros. Hicieron todo lo contrario a lo que hizo Usías. Ellos abandonaron el templo de Jehová y se fueron a ofrecer incienso a otros dioses en otros templos. En este caso, Usías se fue al otro extremo. Se quiso entrar al templo de Jehová a cumplir funciones que no le eran permitidas, y eso pues uno debe considerarlo. ¿Listo? Dice: sus predecesores pecaron abandonando el templo y quemando incienso en altares idolátricos. Usías quiso llegar hasta lo más sagrado del templo de Jehová y quemar incienso a Dios. Qué difícil es evitar un extremo sin caer en otro, sobre todo cuando en el fondo del corazón se anida el orgullo. El orgullo es algo que puede estar, o más bien que está en todos los seres humanos, creyentes y no creyentes. En unos está más, en otros está menos, pero eso está en todos. El trato de Dios para nuestras vidas, lo que busca, entre los objetivos del trato de Dios para nuestras vidas, es que nosotros menguemos en el orgullo, que seamos menos orgullosos y más humildes. Entonces, como Usías ya era un hombre altamente poderoso, maravillosamente ayudado por Dios, el orgullo halló cabida en su corazón y quiso irse al otro extremo. Así como sus ancestros se olvidaron de Dios y se fueron a adorar a otros dioses, él, guiado por el orgullo, motivado por el orgullo, tal vez diría: yo no necesito sacerdotes, yo soy el rey y yo puedo entrar y puedo salir, y por mi condición de rey y por verse tan poderoso, tan bendecido, no le vio problema en usurpar una función que no le había sido dada, una honra, una dignidad que no le había sido dada, porque la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, en el verso 1 y en el verso 4, dice así:
porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. El sumo sacerdote, como dice aquí, es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios. ¿Quién hace ese escogimiento? Dios, no el hombre. Por eso en el verso 5 de en el verso 4 de este capítulo 5 de Hebreos dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Que el rey Usías tomó para sí esta honra, una honra que no le era dada, que no le había sido dada. Y por lo cual el rey Usías no podía reprocharle a Dios, porque si no le dio la honra de ministrar en el santuario, él tenía una honra extraordinaria en su condición de rey, en su condición de monarca. ¿Listo? ¿Y por qué Usías, después de haber iniciado tan bien y después de haber prosperado tanto y después de haber avanzado tanto, cayó así de la noche a la mañana, cayó tan feo, digámoslo así, por el orgullo? Y aquí hago un paréntesis. Yo acabé de decir que cayó de la noche a la mañana, pero tal vez no fue así tan repentina la caída. Muy seguramente Dios, que conoce los pensamientos y los corazones, que sondea los pensamientos y los corazones de cada uno de nosotros, ya venía viendo orgullo y soberbia en Usías. Y mire que por lo que es Dios, porque Dios es, dice la Escritura, lento para la ira y grande en misericordia. Muy seguramente por lo lento que es para la ira, el Señor no había obrado fuertemente contra el rey Usías. Y es porque en muchas ocasiones el Señor nos deja que avancemos, cuando no se le tiene en cuenta al Señor, Él tampoco interviene y deja a cada uno a su destino, como se dice. Y el rey Usías, pues, por la gracia que me has dado, puedo decir que ya venía con comportamientos orgullosos, alejándose de Dios, porque recordemos que al principio el pasaje que leímos en el capítulo 26 del segundo libro de Crónicas dice que buscó insistentemente o persistentemente al Señor mientras estuvo el sumo sacerdote Zacarías, y que era entendido en visiones de Dios. ¿Sí? Lo que podemos entender es que una vez Zacarías ya no estaba funcionando como sumo sacerdote, seguramente Usías ya no buscaba a Dios de la manera que lo hacía mientras Zacarías vivía. ¿Sí? Y entonces cuando una persona mengua en su búsqueda de Dios, no pensemos que no pasa nada. No, sí pasa. En muchas ocasiones el creyente piensa eso, que no va a buscar al Señor o va a menguar en su búsqueda de Dios, en su devoción, en su fidelidad a Dios, en su dependencia de Dios, y no pasa nada. Les pongo un ejemplo. Es como cuando un labrador o un agricultor prepara un terreno para un cultivo y luego resuelve no sembrar. Ese terreno no va a quedar intacto como él lo dejó, limpiecito. No, al cabo de 2 o 3 semanas ya está lleno de maleza y de las plantas que de suyo crecen en ese terreno. Así es también en la vida del creyente, ¿sí?
El creyente que se aparta de Dios, que abandona al Señor, conforme se enfría, aparecen en la vida del creyente muchos comportamientos, gustos, atracciones, ataduras que anteriormente estaban en su vida. Por eso uno tiene que cuidarse mucho de buscar con insistencia al Señor, como nos enseñaban a nosotros cuando empecé en la iglesia: insistir, persistir y no desistir. Siempre estar insistiendo, buscando al Señor, perseverar en eso y no desistir en nuestra búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque hay una amenaza grave, y es que cuando uno se aparta del Señor o ya no lo busca con el mismo corazón, con la misma sencillez, con la misma, ingenuidad, dulzura en el corazón hacia las cosas del Señor, nuestros corazones se van endureciendo, aparece el orgullo y se cometen errores. Lo que hizo Usías, el rey Usías, fue un error muy grave. ¿Por qué? Porque tuvo en poco los designios de Dios. Así de sencillo. ¿A qué me refiero? A que Dios había designado que los que quemaran incienso en el lugar santísimo o en el templo eran los descendientes de Aarón, sumo sacerdote. Ese era un designio, eso era lo que Dios quería y se venía haciendo, y lo que Dios había estipulado. Y Usías, se le entiende, era rey, era un hombre privilegiado, era un hombre con autoridad, era un hombre que era obedecido por el ejército, por naciones incluso, que le tributaban a él, ¿sí? Pero Dios no le había dado esa honra. Entonces, cuando Usías decide entrar y suplantar o usurpar una función sacerdotal, le está enviando un pésimo mensaje a Dios. ¿Qué le está diciendo? Los designios tuyos no me importan. A mí no me importa que tú hayas designado a un sacerdote para que queme incienso. Yo soy el rey y mire, yo lo quiero hacer y lo voy a hacer. Y así lo hizo. ¿Y qué sucede? Que los sacerdotes se enteraron de eso, de lo que Usías estaba haciendo en el templo. Tuvieron el valor, porque dice que 80 sacerdotes valientes fueron y enfrentaron o confrontaron al rey Usías con todo lo poderoso que era este hombre. Seguramente Usías estaba en el templo acompañado de su corte, de su séquito, de su ejército, de su guardia personal. Pero estos sacerdotes tuvieron el coraje y fueron y lo enfrentaron y le dijeron: no es correcto lo que estás haciendo, no te es dado por Dios. ¿Qué debía hacer? ¿Qué debió hacer Usías? Reconocer su error. No sé con qué palabras, tal vez perdónenme o disculpa, Señor, me equivoqué, cometí un error, me arrepiento, pero de ninguna manera mostró arrepentimiento. Todo lo contrario, mire cómo estaba de ensoberbecido. Aquí podemos darnos cuenta que ya no era cualquier soberbia la de Usías. Ya al ser sorprendido en su error y al ser confrontado por los representantes de Dios en la tierra, nada más ni nada menos, al ser confrontado por los sacerdotes, este hombre reaccionó con orgullo. Aún
en el punto más alto de su error. Qué grave es que aparte de cometer el error, se sea orgulloso o la persona se ponga orgullosa. Y eso fue lo que sucedió con este hombre, que empezó muy bien, y es triste, pero pues ahí está escrito en la Biblia. Dice que se enfureció, se llenó de cólera en contra de los representantes de Dios, en contra del sacerdocio. Y en ese mismo momento que él entró en cólera, le brotó lepra en la frente a Usías. Recordemos que en la frente del sumo sacerdote, que tenía que ofrecer el incienso en el lugar santísimo, iba una pieza que se conoce como el frontal, y en ese frontal habían unas palabras inscritas que eran santidad a Jehová. Y justamente lo que apareció en la frente de Usías no fue santidad a Jehová, sino que le apareció lepra. Y ustedes y yo sabemos que el significado de la Biblia o bíblico en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento de la lepra era considerada una señal del pecado. ¿Listo? Y hago un paréntesis aquí, hoy por hoy nosotros no consideramos eso, ¿sí? Sino que es una patología, no necesariamente nos habla de pecado en una persona. El hecho es que a Usías repentinamente, tan pronto como él se encolerizó al ser sorprendido por los sacerdotes de Dios, le apareció lepra en la frente, y dice la escritura que él mismo se asustó y cuando se vio así leproso en su frente, y salió apresuradamente del templo. ¿Y qué pasó? Mire lo trágico de esta historia, el final tan trágico, que perdió todos los privilegios, porque ni siquiera pudo volver a su palacio, sino que lo sacaron, lo segregaron del pueblo de Judá, lo sacaron de Jerusalén a vivir aparte, porque pues la lepra en la antigüedad era una infección altamente contagiosa. ¿Listo? Y entonces lo sacaron, lo segregaron, perdió su dignidad de rey, perdió el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno se lo entregaron a su hijo Jotam. Por el orgullo perdió todo. Y esto no es ni el primer caso, ni el último caso, ni en la Biblia, ni en el pueblo de Israel, ni en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que por el orgullo y por la soberbia se pierda honores, honras, dignidades, ministerios, oportunidades, servicios, en fin. Y por eso es que, mire, ayer en el devocional les decía, uno tiene que leer, por favor, y no me cansaré de insistir, y los que leen la palabra de Dios, la estudian, dirán, qué cansón el pastor con ese tema de que leamos la Biblia. Sí, pero pues también sé que hay personas que no leen o no leen lo suficiente, porque aquí en la palabra de Dios, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 12, verso 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice el apóstol Pablo: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado a cada uno. Mire cómo dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Usías era un hombre tremendo, un tremendo estadista, tremendo monarca, tremendo comerciante, agricultor, guerrero,
Era un hombre con gran capacidad, pero debió, como dice en la versión Reina Valera, pensar de sí con cordura, no sobrepasarse en la medida que él mismo, o en la medida de él mismo. O sea, no pensar que por las capacidades y cualidades y por sus logros podía suplantar al sacerdocio. ¿De acuerdo? Le faltó mesura, le faltó cordura, le faltó en general humildad. Y miramos cómo cayó este hombre de feo, que lo perdió todo. Ahora, leyendo y meditando, uno dice, bueno, ¿y por qué Dios no le dio una segunda oportunidad? Si Dios ha sido tan bueno y es tan bueno y tan misericordioso, ¿sabe por qué? Porque Uzías no la buscó. ¿Cuál era la fórmula para que Dios le dé una segunda oportunidad a Uzías? Que Uzías se mostrara arrepentido delante de Dios por su orgullo. Y en ocasiones el orgullo es tan grande, el orgullo es una barrera es como un muro tan grueso, tan impenetrable, que no permite que la persona, a pesar de estar mal en un momento dado, o a pesar de haber perdido los privilegios, las posiciones, las dignidades, doblegue su corazón y se humille delante de Dios. Sí, porque el Señor a muchos reyes, a Manasés, por ejemplo, Manasés fue un rey que cometió unos errores terribles delante de Dios, pero se humilló. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo perdonó y le restituyó. Listo, entonces vemos en este caso que la medida de orgullo en este hombre Uzías desafortunadamente era muy grande, ¿sí? Por las capacidades dadas. Por eso nosotros esforcémonos cada día por sacarle el mejor provecho a lo que Dios nos ha dado. No codiciemos lo que no tenemos, valoremos lo que tenemos de parte de Dios, y uno no debe codiciar honores que nos son prohibidos, porque en muchas ocasiones nos olvidamos de los honores que nos son permitidos. No, cada uno de nosotros ha recibido un privilegio, una honra de Dios. Aprovechémoslo, disfrutémoslo, y entonces no es bueno en ningún momento dejar que la raíz del orgullo brote en nosotros, y mucho menos que crezca, porque puede llegar a ser algo impenetrable después, que impida, aún en las peores circunstancias de una persona, que se humille delante de Dios para que el Señor lo perdone, para que el Señor mire su arrepentimiento y quiera Dios restituirle. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana estamos delante de ti. Nos humillamos ante tu presencia, Señor Jesucristo, y presentamos nuestros tributos delante de ti. Una vez más reconocemos que de lo recibido de tu mano te damos, que lo que tú por tu amor, misericordia y beneplácito nos has querido dar, de eso, con eso te tributamos, porque todo es tuyo y todo proviene de ti, Señor. Bendice estos tributos, Señor, en el nombre de Jesús. En esta mañana, Señor, estamos alabándote, estamos exaltándote, estamos glorificándote, dándote la honra debida, el honor y la exaltación. Te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos permitas siempre, Señor, ser mesurados en la opinión
con respecto a nosotros mismos, que no pensemos de nosotros más de lo que debemos pensar, sino que nos miremos, que nos percibamos a nosotros con cordura, en la justa medida, ni más ni menos, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a buscarte con perseverancia, que el Espíritu tuyo, Señor Jesucristo, more, abunde en nosotros, que haya abundancia de Espíritu Santo en nosotros, para que siempre estemos buscándote, porque es a través del Espíritu Santo y por el Espíritu Santo que nosotros tenemos el impulso, el anhelo, el fuego por buscarte, Señor. En esta mañana te damos gracias, Señor, te bendecimos a ti, te exaltamos porque tú eres justo, Señor. Tú eres un Rey bueno, tú eres un Rey justo que da a cada uno en su justa medida, Señor. Ayúdanos y fortalécenos. En esta mañana oramos por nuestros apóstoles, por todo este ministerio, que nos sigas ayudando, que nos sigas guardando durante este tiempo, Señor. Permíteme bendecir a tus hijos y a tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una recomendación. Por favor, las personas que no puedan asistir al culto de hoy en la noche y estén inscritos en la lista, tengan la bondad de retirar sus nombres para liberar esos cupos para el culto. Dios les bendiga.